En este ciclo vamos a hablar sobre las tecnologías del yo y que nos va a exigir un poco de reflexión sobre nosotros mismos y sobre nuestras subjetividades. ¿Qué tengo yo dentro de mí que yo creo que podría utilizar alguna herramienta externa a mí para cambiarlo? Como subjetividades, como seres humanos que somos, individuos, vivimos en una constante tensión entre lo que queremos ser y lo que nos toca hacer. Esta pregunta que les preguntaba hace un rato, de qué es eso que yo quisiera cambiar dentro de mí, está muy relacionada con esta tensión. Muchas veces nosotros identificamos dentro de nuestras propias subjetividades qué es lo que queremos nosotros cambiar en nosotros mismos. Muchas veces para mejorar, para emanciparnos, para liberarnos, para progresar. Y otras veces de lo que tenemos que liberarnos no es de algo que está dentro de nosotros, no es de algo que nosotros pensamos. De lo que nos tenemos que liberar viene a ser algo externo a nosotros, que trata de formarnos y modelarnos de acuerdo a algún modelo estandarizado. Podemos pensar distintos tipos de subjetividades que han sido construidas en nosotros, que no son, bueno, les lanzo la pregunta, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Es totalmente construido en nosotros o es natural que nacemos con eso? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la sexualidad, si es que hablamos de la sexualidad, por ejemplo, ¿soy solamente lo que soy o también soy lo que la sociedad construye en mí? Am, ¿Qué tipo de subjetividad están construyendo en todos nosotros con algo así? ¿Y quién es el que está construyendo esa subjetividad en nosotros? Esta responsabilización que el poder pone en nosotros, si cachan que nos responsabiliza, o sea, el poder nos dice, es tu responsabilidad ser un buen ciudadano, por ejemplo, ¿no? Y si es que no somos buenos ciudadanos, atente a las consecuencias. Entonces, de cierta forma, lo que el poder nos está tratando es de construir en unas subjetividades de buenos ciudadanos, que sepamos exactamente cuáles son las consecuencias de no ser buenos ciudadanos. Esa, ese juego, todo esto lo describe Foucault, que es el autor sobre todo que están leyendo ahorita. Bueno, vamos a leer varios textos de Foucault. Este primer texto, justo que habla de las tecnologías del yo, se va a terminar refiriendo justo a esta tensión de la que hablaba yo al principio, ¿no? Esta tensión entre los distintos poderes que se ejercen tanto desde el interior de nosotros mismos como desde afuera, desde el poder estructural que determina lo que podemos y no podemos hacer. Esta tensión en la que el poder estructural encontró la forma de no tener que obligarnos por la fuerza, sino dejando que seamos nosotros mismos los que nos vigilamos a nosotros mismos. Ese ha sido el juego de la modernidad para mantener el poder. Todo lo que vamos a hablar en este ciclo tiene mucho que ver con Foucault. Este autor, Michel Foucault, este francés, pues estructuralista. Y si vamos a hablar de las tecnologías del yo y de las tecnologías de subjetivación, no nos queda de otra que partir del marco teórico que marca el man, Michel Foucault. Y él nos habla justo de esta tensión en la que estamos los individuos entre esta necesidad de cambiarnos a nosotros mismos y esta imposición, de cierta forma, del poder en lo que el poder quiere formarnos a nosotros en lo que el poder necesita que seamos, ¿no? Por ejemplo,
El poder necesita que seamos buenos ciudadanos, como veíamos hace un rato. ¿Qué más necesita el poder que seamos? Ah, para poder funcionar, para que la sociedad funcione. ¿Qué necesita el poder? Que todos nosotros seamos, tal vez, primerito, obedientes al poder, ¿no es cierto? Entonces, ahí está tal vez esta tensión, ¿no es cierto?, entre lo que tenemos que obedecer al poder y lo que podemos simplemente ejercer y expresar, incluso en secreto. Por eso Foucault se dedicó full a investigar la historia de la sexualidad y el tema de la sexualidad y estas formas de disciplinamiento que tiene el poder para conseguir el tipo de subjetividades que necesita. ¿Para qué creen que sirve la escuela, por ejemplo? ¿Para qué creen que están aquí en la universidad, de hecho? ¿Se han preguntado si es que el proyecto de la Universidad Mauta-Iguasi es el mismo de todas las universidades? ¿Qué tipo de estudiante nosotros queremos formar? ¿Es ese el mismo tipo de estudiante que queremos formar, que quiere formar el sistema en todas las universidades? Tal vez no. Tal vez nosotros estamos tratando de formar algo distinto, una subjetividad distinta, una subjetividad consciente de la interculturalidad, que sepa trabajar en comunitario, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ser una subjetividad distinta a la subjetividad capitalista que en cambio otras instituciones pueden estar formando. ¿Cuál es esta subjetividad capitalista? ¿En qué consiste la subjetividad capitalista? ¿Cómo nos forman capitalistas en este mundo capitalista en el que ahorita vivimos? Este sistema, mundo capitalista en el que vivimos ahorita. ¿Qué necesita este sistema mundo capitalista de nosotros como subjetividades? Tal vez una subjetividad consumista, ¿no? Una subjetividad que necesite de mercancías para su realización. Una subjetividad que necesite consumir para suplir sus deseos. Una subjetividad competitiva, individualista, que acumula individualmente, que ve en la acumulación individual la realización del éxito y del progreso. Y obviamente una subjetividad, perdón, una subjetividad explotadora, ¿no? Una subjetividad que trata de aprovecharse de cualquier oportunidad en beneficio de uno. Más o menos eso es como el contrario de lo que la Universidad Mauta-Iguasi está tratando de formar, ¿no? ¿Qué subjetividades estamos formando? Cómo lo comunitario es opuesto a esta acumulación individualista, ¿no? Y cómo estas son subjetividades, actitudes ante el mundo, em, que tomamos en relación a la micropolítica en la que vivimos, ¿no? ¿A qué me refiero con la micropolítica? Nuestras casas, primerito, cómo nos relacionamos con aquellas cosas que nos rodean, cómo me relaciono yo con la vida que me rodea. ¿Cómo me relaciono yo con las otras plantas, con los otros seres, con los insectos? ¿Es una relación de explotación o es una relación de reciprocidad, por ejemplo? ¿Cómo mantengo yo esa relación? Entonces, ¿cómo esas relaciones que yo construyo, cachan? ¿Cómo en realidad ya todo esto ya no es de mí yo solito, sino de cómo yo me relaciono con el resto de cosas? Y cómo en función de estas relaciones es que yo construyo mi subjetividad y también la de las cosas con las que me relaciono. Es un ejercicio de poder. Foucault llamaría a este ejercicio de poder, a esta tensión entre el poder y la individualidad para construir la subjetividad de cada uno, la gubernamentalidad. Ese es el trabajo del Estado, del gobierno, ¿no? Formar a la población, a la población, ¿no? Formar a la población. Entonces tiene distintas herramientas. Primero nos censan. El censo viene a ser una herramienta justamente, primero, previo al control, ¿no? Previo antes de saber qué subjetividades quieren formar en nosotros, primero nos censa el Estado. Entonces, ¿en qué nos censa, no? El último censo, por ejemplo, ¿qué les preguntaron? ¿Llegaron a su casa en el último censo? Básicamente preguntaban edad, cuántas personas viven, de qué trabajan,
sexualidades, em, origen étnico, nuestras identidades, ¿no? ¿Cómo nos identificamos nosotros, por ejemplo, con relación a la raza y a la etnia? Eso es algo tal vez que nosotros decidimos solos. ¿Me autoidentifico yo como mestizo? ¿O es el poder el que me identifica a mí como mestizo? ¿Cómo es esa cosa? ¿No? ¿Me identifico yo como indígena? ¿Yo porque me identifico con mis raíces o con todo eso? ¿O es el poder el que me puso a mí el nombre indígena? Tal vez yo me quiero identificar como Sáchila, como Shuar, que no es indígena, ¿no? Es runa, tal vez en quichua. Tal vez yo quiero identificarme como runa, no como indígena, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay también esta tensión desde lo más pequeño, desde esas decisiones, esas pequeñas decisiones de quién soy yo en el mundo, desde dónde yo me relaciono con el resto de seres de este mundo. Y he estado aquí en mi jardín de adrede, justamente pensando en, en el hecho de que incluso las plantas, ajenas completamente a esta relación de poder humana, ¿no? Pueden ser también construidas con distintas subjetividades, ¿no? Por ejemplo, las plantas medicinales, ¿no? O sea, con esta subjetividad de ser plantas sanadoras, las plantas frías, las plantas calientes, ya en la cosmovisión andina, ¿no? Pensemos en la marihuana incluso, ¿no? Las plantitas de marihuana, ¿cómo, o sea, son consideradas un crimen por su simple existencia, ¿no? Pero, o sea, ¿quién construye esta subjetividad de lo que es un crimen y no es un crimen? O sea, ¿acaso ni siquiera somos todos los humanos? A veces son solo unos abogados con poder, ¿no? Que determinan lo que es un crimen y lo que no es un crimen. Entonces hay subjetividades que incluso nos construyen como criminales. Ser homosexual, por ejemplo, en el Ecuador, era un crimen hasta 1998. Imagínense, recién, hace 25 años dejó de ser un crimen ser homosexual en el Ecuador, ser gay, ser lesbiana, poder expresar eso en el espacio público. Entonces, esta pregunta de la sexualidad justamente es súper importante, como para preguntarnos, o sea, realmente, porque nos interpela tanto a nivel súper interior, desde adentro, qué es lo que yo mismo soy. Y también nos interpela en lo que el poder quiere que sea yo y lo que deja que yo exprese, en dónde me puedo expresar. Es un ejemplo perfecto para analizar esta tensión. Entonces Foucault de Ley lo va a utilizar, de hecho en el primer texto ya lo utiliza, y vamos a seguir rondándole al círculo por ahí por la sexualidad y por las identidades, incluso en la actividad. El concepto clave de toda esta tensión de la que hemos estado hablando es un concepto obviamente de Foucault. eh, Se llama el biopoder. Michel Foucault lo llama el biopoder. Y el biopoder entonces consiste justamente, ¿no? en poder controlar a la población, pero sin tener que usar la violencia ni métodos coercitivos, sino haciendo que sea la población misma la que se vigila a sí misma, haciendo que cada subjetividad se vigile a sí misma. Entonces vamos a ir analizando a lo largo del ciclo, en las semanas que nos faltan, distintas formas en las que el poder ha hecho esto, ¿no? Distintas formas en las que el poder entendido sobre todo como el Estado, pero también como los poderes económicos del mercado, pero también la familia y también, por ejemplo, la iglesia, las iglesias, ¿no? Entonces hay distintos poderes que van como modelando nuestras subjetividades contra los cuales también reaccionamos y también para seguir modelando nuestras subjetividades, ¿no? Entonces imaginemos esta economía política del deseo, en la que hay un poder que quiere moldear nuestros deseos y nosotros que también desde nuestros deseos queremos expresarlos y encontramos estos límites que nos pone también el poder en esta expresión del deseo. Es- entonces viene a ser una economía política del deseo que,
que no se centra, digamos, solamente en la relación con el Estado, sino, como les digo, con todos los poderes con los que tenemos algún tipo de relación. Incluso, no solo a nivel macro, de nuevo, sino también y sobre todo a nivel micro. Por eso la familia es tan importante, instituciones como la escuela o la clínica, ¿no? Que van formando nuestras subjetividades, formando la subjetividad del enfermo, del ciudadano. Am, entonces, con ese concepto clave, vamos a lanzarnos a hacer la primera actividad, que es una actividad, vean, súper breve, que yo quisiera que más bien aprovechen ahorita que está fresquito como la reflexión. Em, en el aula virtual está explicado, ¿no? La forma en la que, en los pasos, paso por paso, y especifica que tienen que usar un pedazo de tela. Es importante que usemos un pedazo de tela por lo que vamos a hacer después con este pedazo de tela. Vamos a tejer, obviamente, ¿no? Con telas vamos a hacer un textil, un, ah, un tejido, ¿no? Algo más grande, hilo por hilo, básicamente, ¿no? Hebra por hebra. Entonces, esta primera hebra, la de esta primera introducción al tema, la de estas primeras 2 semanas, esta primera semana en realidad, incluso a partir ya luego de haber experimentado a través del Inti Raymi, por fin ya sin encierros, am, en este pedazo de tela van ustedes a escribir las palabras que tal vez identifiquen su subjetividad. Puede ser, puede tener relación con su identidad, quién soy yo, eh, tanto a nivel de raza, por ejemplo, de color de la piel, de etnia, ¿no? De nacionalidad, o sea, de cultura urbana, identidad, ¿no es cierto? Que también puede tener que ver con sexualidades. em, Ahorita que estamos también en el mes, por ejemplo, de la celebración de las diversidades sexuales. Em, También ese es otro eje que también puede ser un desfogue, una expresión de nuestros deseos y nuestras subjetividades. Am, y obviamente también la clase social, ¿no? Así me identifico como clase media, me identifico como pobre, me identifico como pueblo, ¿cómo me identifico también en relación a, a las formas, al sistema económico en el que vivimos, ¿no? Am, entonces vamos a hacer una lista como de las palabras con las que se sientan identificados, que crean que expresa su subjetividad. No importa ahorita si es que es una subjetividad que impuesta por el poder o una subjetividad tratando de dar su expresión desde nuestro deseo interior. Hagan solo una lista de todas las palabras con las que ustedes se identifiquen en este pedazo de tela. Em, las indicaciones están en el ABA, ¿no? A este pedazo de tela le van a tomar una foto, de tal forma que se puedan ver claramente también las palabras que escribieron. Y eso van a subir en el aula virtual, en el lugar de la tarea donde pueden entregar. A partir de ese deber, vamos a conversar y vamos a empezar a hablar la próxima clase, la próxima semana, el próximo viernes, que yo les voy a subir la próxima clase ya. Entonces, estén pilas, tanto del material que les he dejado, está obviamente un texto cortito de Foucault. No podemos dejar de leer a Foucault. Tenemos que partir como de las teorías del Man para este tema. Y está otro texto que nos habla de esta relacionalidad de la subjetividad, ¿no? Cómo la subjetividad se construye a partir de las relaciones. Y es un texto que parte de la psicología y del psicoanálisis. Entonces, tiene otra entrada teórica completamente distinta a Foucault, que más bien viene como de la teoría crítica y del postestructuralismo. Entonces, pues está chévere como el diálogo entre los dos autores ahí en esta forma de construcción de la subjetividad, no tanto desde la individualidad y el poder, eh, vigilándonos haciendo que nosotros nos vigilemos a nosotros mismos,
como esta interrelación, ¿no? de la micropolítica en la que se construye también las subjetividades mutuas. Como las plantas nos están construyendo a nosotros también, de la misma forma en que nosotros estamos construyendo a las plantas, ¿no? Esa relación mutua en que nos construimos mutuamente nuestras subjetividades. Y hablando justo, por ejemplo, de plantas de poder o plantas de medicina, am, nos están construyendo justamente en una subjetividad, ¿no? Por ejemplo, la del hombre sano, el runa sano, ¿no? A comparación del runa enfermo. Entonces ya incluso en el mundo andino, fíjense cómo también hay distintas subjetividades que vamos construyendo y con las cuales nos podemos ir identificando. La misma subjetividad femenina o subjetividad masculina, cómo, cómo eh, em, em, reflejan o contrastan la subjetividad de macho o la subjetividad de hembra o la subjetividad de hombre o la subjetividad de mujer. Entonces, pensemos por ahí, ¿no? ¿Con qué nos identificamos? Escriben eso en una tela, le toman la foto, suben al lava. Cualquier cosa, por favor. Ya el Luis, obviamente, ya está trabajando con ustedes en el desafío estético final. Entonces, de todas formas, en la primera página del ABA, en la general, está un vínculo para una reunión de Zoom, que ya les voy a poner ahorita también aquí, así, pum, en mi camiseta, para que ustedes puedan también en el horario de clases, eh, que ustedes tienen asignado, creo que es el lunes o martes, no estoy, creo que son los lunes, ¿no es cierto? Que entonces que ustedes puedan, em, si es que tienen preguntas o dudas con respecto al tema, los textos, la actividad, lo que sea, hablar conmigo directamente. Entonces yo voy a estar conectado en ese vínculo de Zoom, en ese horario. Para cualquier otra cuestión fuera de este vínculo y fuera de ese horario, entonces contactarse por favor directamente con el profe Luis Tavi, que es nuestro técnico docente, que ya espero que le hayan conocido. Contáctense con él, por favor, inscríbanle, sean gentiles. El man también está empezando en su carrera docente, está construyendo su subjetividad de profe. Entonces sean unos buenos estudiantes, ¿no? Trátenle bonito. Y con eso, Mashikuna, yo me despido. Para mí es un placer verles, hablarles también, conversar con ustedes. Entonces, no piensen que porque estamos en esta modalidad no podemos conversar. Aprovechen con el vínculo de Zoom, aprovechen los foros, aprovechen el técnico docente. Y cualquier cosa, escríbanme. Nos estamos viendo entonces. Shukpun Yakaman, hasta otro día.